Bueno, nos toca hablar del Titanic. El hundimiento del Titanic, que ni siquiera era ese barco. O sea, nos mintieron en todo, hasta en el nombre del barco. Lo vamos a ver en el video. Y bueno, este hundimiento que mató a tanta gente, porque eso sí fue verdad, mató a tanta gente, arruinó la vida de tantas otras, tiene que ver con esto que se hizo en la Jekyll Island, tiene que ver con la Reserva Federal, y todo se hizo para matar a 3 personas, y para matar a 3 personas hicieron este desastre. El tema del Titanic tiene 2 cuestiones. Una es lo que sería el atentado por el tema de la Reserva Federal, que lo vamos a ver en este video, y otra es el tema de si se trataba realmente el Titanic o si era el Olympic. Y vamos a empezar por este asunto. Y esta irónica historia de que el barco más famoso que jamás haya navegado fuera famoso porque se hundió. Y ese es el caso de lo que todos conocemos como el Titanic. Entonces, ese crucero, el más grande, el más lujoso del mundo, chocó contra un iceberg en su viaje inaugural en la mañana del 15 de abril de 1912. Y esa es la historia oficial. En 3 horas se había hundido hasta el fondo del océano, matando a 1.500 de los 2.224 pasajeros y tripulación del barco. El Titanic fue uno de los 3 transatlánticos de clase olímpica construidos en los astilleros Harland and Wolff en Belfast. Los otros 2 son el RMS Britannic y el RMS Olympic. El Olympic se lanzó un año antes que el Titanic, pero parecía compartir la mala suerte de su barco hermano más famoso, si es que así fue. A los pocos meses de su lanzamiento en 1911, había tenido 2 colisiones graves. La segunda con el crucero de la Royal Navy HMS Hawke frente a la costa de la isla de Wight, causando graves daños estructurales en la quilla y las vigas de acero del Olympic. Algunos autores sugirieron que el daño del Olympic fue más grave de lo admitido. De hecho, prácticamente habría quedado inutilizado. Las reparaciones serían tremendamente caras y costarían millones de libras. Y la ya atribulada White Star Line se enfrentaba a un posible desastre financiero. Entonces, la pregunta es si la White Star y su propietario, J.P. Morgan, podrían haber ideado una audaz estafa de seguros para intentar salvar su inversión en la problemática línea del Olympic. Bueno, el Olympic, según la teoría, se cambiaría por el Titanic y se hundiría en un accidente simulado. El Titanic, disfrazado de Olympic, continuaría en servicio. Los 2 barcos eran esencialmente idénticos salvo por pequeñas diferencias y estaban amarrados uno al lado del otro en un dique seco. El intercambio no implicaría nada más elaborado que intercambiar algunas placas de identificación y algunas chapas. Aunque no es una teoría nueva, Robin Gardiner popularizó la teoría del intercambio de seguros en su libro de 1998, Titanic, el barco que nunca se hundió. Bueno, vamos a ver las evidencias que se presentan para esto. Y en primer lugar, nos hablan de los ojos de buey. Y los defensores de la teoría del intercambio señalaron disparidades en el número de ojos de buey en los barcos. El Olympic tenía 16 y el Titanic 14. Las fotografías tomadas del Titanic en dique seco lo muestran con 14 ojos de buey, pero en el momento de su condenado viaje inaugural tenía 16, al igual que el Olympic. Entonces, esta podría ser una evidencia de que los barcos habían sido intercambiados o simplemente se habían agregado 2 ojos de buey adicionales como parte de los cambios estéticos del Titanic. A último momento es como raro. Bueno, otra evidencia apoya el cambio. Las ventanas en el Olympic estaban espaciadas de manera algo desigual, pero en el Titanic estaban espaciadas más uniformemente. Una vez más, en el momento de su viaje inaugural, el Titanic había adquirido ventanas con espacios desiguales como el Olympic. La segunda evidencia que nos presentan es la lista al puerto. Y el daño sufrido por el Olympic después de su colisión con el Hawke
le otorgó una notable y permanente escora a babor. El Titanic intacto no tenía esa marca o esa particularidad, digamos. Y aquellos que sobrevivieron al hundimiento, en especial un pasajero de segunda clase, Lawrence Beasley, informó más tarde que el Titanic de hecho se inclinó a babor y bueno, él dijo que era evidente que lo hizo por el horizonte y el mar en el lado de babor eran visibles la mayor parte del tiempo y en el cielo, a estribor solo el cielo. Esto es según lo que cuentan testigos del hundimiento, o sea, pasajeros del barco. Y este señor Beasley, que era profesor de ciencia, fue considerado un observador confiable y luego escribiría uno de los primeros libros sobre el desastre del Titanic. En tercer lugar, tenemos unos rumores que circularon entre la tripulación, porque hubo una huelga de carbón en todo el país durante el lanzamiento del Titanic, lo que provocó que miles de bomberos, calentadores de calderas y engrasadores se quedaran sin trabajo. Sin embargo, a pesar de eso, el Titanic luchó por encontrar tripulación y muchos hombres se negaron a trabajar en el barco a cualquier precio. Circulaban rumores entre los trabajadores de Harland y Wolff de que los barcos habían sido intercambiados como parte de una estafa de seguros y que el Titanic iba a ser hundido. Entonces esto es lo que habría provocado este conocimiento previo de la maniobra que se iba a hacer, habría asustado a estos hombres y por eso no habrían querido trabajar en el barco, es lo que se postula. Y a pesar de la inmensa fanfarria y exageración que rodeó al lanzamiento del Titanic, estaba solo a medio llenar cuando salió de Southampton en su viaje inaugural condenado. Entonces también cabe preguntarse si la empresa White Star quería minimizar el número de pasajeros porque tenía la intención de hundir el barco, o si los rumores de la estafa de seguros se habían extendido fuera de los astilleros también, porque hubo varias cancelaciones de última hora por parte de pasajeros de alto perfil, que ciertamente sugieren algún tipo de conocimiento previo, que también está relacionado con lo que más tarde vamos a contar sobre lo que habría sido también una especie de atentado. Es como que han hecho dos en uno, ¿no es cierto? Una estafa y un atentado. Bueno, estas cancelaciones de última hora tiene que ver con muchos de los nombres más ricos y prestigiosos de la sociedad de principios del siglo XX que fueron registrados en el Titanic. J.P. Morgan, el financiero internacional, que era propietario de la empresa matriz de White Star, tenía que viajar en el Titanic, pero canceló su viaje unos días antes de la partida, alegando que estaba enfermo. Pero un informe del New York Times descubrió que esto era una mentira. Morgan fue visto perfectamente bien con su amante en Francia el mismo día que se hundió el Titanic. El industrial Henry Clay Frick y su esposa, el banquero también Horace Harding y el multimillonario George Washington Vanderbilt, todos relacionados con Morgan, se encontraban entre varias otras figuras prominentes que cancelaron en el último minuto. El SS Californian, también propiedad de J.P. Morgan, era un gran barco de pasajeros al que finalmente se culpó de la pérdida de vidas en el Titanic, y este es otro de las evidencias que nos presentan. Y este barco se comportó de manera algo extraña cuando fue el viaje del Titanic. Sin pasajeros, navegó en medio del Atlántico, se detuvo y esperó. Su único cargamento eran 3.000 mantas de lana y suéteres o jerseys. ¿Cuál fue el propósito de esta maniobra? Bueno, ¿tenía el Californian la intención de rescatar a los pasajeros del Titanic después de su hundimiento deliberado? Edith Russell, una sobreviviente del hundimiento, insistió en que los oficiales del Titanic le aseguraron que el Californian estaba en camino. El autor Robin Gardiner sugiere que errores de navegación graves llevaron al Californian a detenerse en el área equivocada a unas 12 millas de distancia del Titanic, o de lo que se conocía como el Titanic. Con el Californian incapaz de completar su misión de rescate, el Titanic estaba condenado al fracaso y unos 1.500 pasajeros y tripulantes perecieron en uno de los peores desastres marítimos de la historia moderna.
También nos hablan del naufragio en sí. Y bueno, el naufragio del Titanic fue descubierto por Robert Ballard en 1985 y alguna evidencia del naufragio apoya la teoría del cambio. El sello 401, el número de identificación utilizado para el Titanic en Harland and Wolff, se puede ver en la hélice del Titanic. Sin embargo, algunos autores sugirieron que la hélice del Titanic se instaló en el Olympic durante su reparación tras la colisión con el Hawke. Si esto es cierto, sería una fuerte evidencia de que el barco en el fondo del océano es realmente el Olympic. Lo que parecen ser las letras M y P también se pueden ver en el costado del naufragio. Esto podrían ser los restos de la placa de identificación original grabada del barco Olympic, cubierta con la del Titanic como parte de la estafa. Los restos del naufragio parecen mostrar alguna evidencia de la pintura gris utilizada como capa base en el Olympic, porque el Titanic usó pintura negra para su capa base. Las estafas de seguros y el fraude marítimo eran comunes en el momento del hundimiento del Titanic. Si bien parece poco probable que una estafa de este tipo pueda llevarse a cabo hoy, la falta de cobertura de los medios en 1912 la hace más creíble. Solo una película sobrevive del Titanic, es decir, una película de momento, no estamos hablando de un film de Hollywood, sino que una grabación sería del Titanic, y el registro fotográfico también es escaso. Con los dos barcos extremadamente similares, se argumenta que solo los ojos de águila habrían visto el intercambio. Pero por otro lado tenemos a quienes nos muestran o nos cuentan que hay evidencia en contra, y vamos a ver cuál es. Nos dicen que si bien el naufragio del Titanic encontrado en 1985 proporcionó alguna evidencia a favor de la teoría del intercambio, surgieron más evidencias que sugieren que el barco encontrado en el fondo del Atlántico realmente era el Titanic. El número de identificación del Titanic, el 401, está estampado en varios lugares del naufragio y en los muebles y otros artefactos encontrados por los rescatadores. Entonces, ¿podría el intercambio realmente haber sido tan elaborado como para incluir el intercambio de muebles y decoración entre los dos barcos? Por otro lado, los estudiosos e historiadores del Titanic dicen que los defensores de la teoría del canje de seguros exageraron en cuán similares eran los dos barcos. Aunque superficialmente se parecían, había varias diferencias estructurales importantes, así como cambios estéticos realizados en el Titanic para distinguirlo de su hermano el Olympic. La cubierta de primera clase A del Titanic estaba encerrada en una pantalla de vidrio, pero el Olympic lo tenía abierta. La timonera del Titanic era plana en la parte delantera y el Olympic tenía curvas. La cubierta B del Olympic tenía un paseo de primera clase, mientras que el Titanic tenía terrazas y suites privadas. De hecho, muchos pasajeros estaban registrados en la suite, una imposibilidad si el barco hubiera sido realmente el Olympic. Muchos escépticos de la teoría del intercambio señalaron que incluso si una estafa de seguros tuviera sentido financiero para la línea White Star, la pérdida de reputación que sufrirían si uno de sus barcos se hundiera sería devastadora. Perder el Titanic en su viaje inaugural sería un desastre publicitario para White Star y provocaría una pérdida de confianza en la compañía entre los pasajeros. La intención detrás de los transatlánticos de clase olímpica era atraer a ricos pasajeros de primera clase y ofrecerles lo mejor en lujo y opulencia. Con la imagen primordial, un hundimiento resultaría ser una catástrofe para la empresa. El Titanic fue descrito infamemente como insumergible. Si bien esto resultó ser incorrecto, solo un conjunto extraño de circunstancias logró hundirlo. Entonces, ¿podrían realmente los conspiradores de la época de la empresa haber diseñado algo tan complejo como el hundimiento del barco más grande del mundo en medio del océano Atlántico? Con tantas variables y tantas cosas que podían salir mal, ¿cómo podían estar seguros de que tendrían éxito? Esto es lo que dicen los detractores de la teoría del cambiazo.
Si se descubría el plan, las consecuencias habrían sido nefastas. Los perpetradores serían acusados de la muerte de 1.500 personas, quizás incluso acusados de su asesinato. Entonces, gente como los miembros de White Line y JP Morgan, multimillonario que podría permitirse pérdidas potenciales con el Olympic, realmente arriesgaría la horca por una estafa de seguros. Eso es lo que ellos preguntan, ¿no? El Olympic, o si la teoría del intercambio de seguros es cierta, el Titanic, disfrazado de Olympic, continuó en servicio durante muchos años. Actuó como transporte de tropas en la Primera Guerra Mundial y reanudó el servicio como un crucero de lujo entre los años 20 y 30, antes de ser finalmente retirado en 1935. En todo ese tiempo nunca se descubrió ninguna evidencia de que el barco fuera realmente el Titanic. Incluso cuando fue desmantelado en 1936, no había indicios de que el barco fuera más que el Olympic. Pero, como todos sabemos, estas cosas pasan y cuando el río suena, es una gran posibilidad que esto haya sido así. Pero esto no pasa de ser una estafa. Si bien, evidentemente, si esto es cierto, por una estafa asesinaron a 1.500 personas. Pero algo que tiene mucho más asidero, quizás, es otro tema con respecto al hundimiento, ya no sabemos si del Olympic o del Titanic, en todo caso de este transatlántico, y tiene que ver con la Reserva Federal. Bueno, y recordando lo que vimos en el video anterior, en 1910 7 hombres se reunieron en la isla Jekyll para planificar el Banco de la Reserva Federal. Eran Nelson Aldrich, Frank Vandergrift, que eran representantes del Imperio Financiero Rockefeller, Henry Davidson, Charles Norton, Benjamin Strong, que representaban a JP Morgan, Paul Warburg, y que representaba a la dinastía bancaria Rothschild. Todos pertenecían a la secta de los Illuminati. Y bueno, además de que los Rothschild eran agentes bancarios de los jesuitas y del Vaticano. Bueno, la Reserva Federal tenía oposición, es decir, la creación de la Reserva Federal tenía cierta oposición. 3 de los oponentes más ricos e importantes eran Benjamin Guggenheim, Isadore Straus, el director de los grandes almacenes Macy's, y John Jacob Astor, probablemente el hombre más rico del mundo. Su riqueza total en ese momento, usando los valores en dólares de su época, era de más de 500 millones de dólares. Hoy esa cantidad de dinero valdría casi 11.000 millones de dólares. Bueno, estos 3 hombres fueron convencidos y alentados a abordar aquel palacio flotante del Titanic. Y bueno, había que destruirlos porque los jesuitas sabían que estos hombres usarían su riqueza e influencia para oponerse al Banco de la Reserva Federal, así como a las diversas guerras que se estaban planeando. Bueno, JP Morgan, el individuo contratado para construir el Titanic, estaba programado para realizar el viaje inaugural, pero canceló su viaje, como recién decíamos. Y estos 3 hombres que se oponían a la Reserva Federal murieron durante el hundimiento del Titanic. La Reserva Federal se instaló como parte de la ley de la Reserva Federal en diciembre de 1913, aproximadamente 1 año y 8 meses después de la tragedia del Titanic. La Primera Guerra Mundial se encendió menos de 1 año después. Entonces se cree que la Reserva Federal y los jesuitas fueron responsables de financiar a Estados Unidos, Alemania y Rusia en la guerra. Pero, bueno, vamos a ver también un poquito más sobre esto, ¿no? Porque hay hechos que son absolutamente comprobables. Es decir, siempre se habla de la teoría como teoría de la conspiración, pero hay hechos. En 1898, un hombre llamado Morgan Robertson escribió un libro titulado El naufragio del Titán, sobre un transatlántico de lujo considerado insumergible que iba demasiado rápido en el Atlántico Norte en abril y chocó y mató a casi todos a bordo debido a la falta de botes salvavidas.
14 años después, este libro de ficción se desarrollaría en la vida real exactamente hasta el nombre, con el naufragio del Titanic, pero esta vez tendría importantes implicaciones políticas, como es el tema de la Reserva Federal. Tenemos el caso de que JP Morgan, que financió y construyó el Titanic, cancela en el último segundo con una excusa, porque vimos que era mentira, que estaba enfermo. Y no solamente él, sino su amigo Milton Hersey también canceló el último momento, que fue el que después construyó el imperio de alimentos Hersey. También tenemos que, como hecho, que no había bengalas rojas a bordo para señalar a los botes de rescate, sino que solo había bengalas blancas, que señalan una fiesta y que todo está bien. Además, fue el primer barco de este tipo con la capacidad de sellar cubiertas electromagnéticamente, lo que también podría sellar a las personas debajo de la cubierta. El capitán Edward Smith fue uno de los capitanes más condecorados de su tiempo y hubiera estado totalmente fuera de lugar para él evitar las precauciones, es decir, no habría habido problema con semejante capitán. El autor de aquel libro, el del naufragio del Titán, murió envenenado un par de años después del hundimiento del Titanic. Bueno, el hecho más importante, la Reserva Federal se formó al año siguiente luego de que murieran aquellos que se oponían. Y no solo se oponían, sino que tenían el poder para hacer que no sucediera, que no se instaurara la Reserva Federal. Bueno, además Astor, uno de los tres que se oponía y uno de estos tres hombres que murió junto al resto en el hundimiento, era amigo de Nikola Tesla. Y bueno, él era constructor, inversor, invertía en bienes raíces y también ayudaba a Tesla con sus investigaciones. Así que de un solo plumazo se sacaron de encima muchas cosas. También pasó algo particular con los tripulantes supervivientes del Titanic o del Olympic, bueno, eso ya también puede ser. Estos tripulantes fueron retenidos durante 24 horas después de regresar a Inglaterra en un pequeño cobertizo del ferrocarril y juraron mantener el secreto. ¿Por qué esto? Porque un tercio de los encargados de las calderas dejarían sus trabajos antes del viaje inaugural durante una huelga de carbón, que es cuando la gente necesitaba el trabajo porque estaba suspendida por esta huelga, que es lo que mencionábamos antes. O sea, todo es muy raro. Además, con respecto a este cambio de barcos, se dice que unos días antes, ya cuando faltaba poco para hacer el viaje, el Titanic todavía no estaba del todo listo. Y el Olympic estaba ahí, en el muelle. Entonces, era más fácil utilizar el Olympic que terminar el Titanic, y además le cerraba de perillas porque terminaba hundido, cobraban el seguro, mataban a estos tres, bueno, podían salir porque el Titanic parece que no estaba en condiciones. Entonces, todo redondo, porque además imagínense que no iban con lo que salían los pasajes en el Titanic, no iban a estar posponiendo o cerrando, digamos, el viaje, y para eso tener que devolver el dinero que se había pagado. Además estaba la huelga en medio. Pero bueno, una de las grandes preguntas es cómo es que se hunde el barco. Y según nos cuentan en Asesinos del Vaticano, de Eric Phelps, esto tiene que ver, por supuesto, con la figura del capitán, el capitán Edward Smith, que había estado viajando por las aguas del Atlántico Norte durante 26 años y era el capitán más experimentado del mundo en las rutas del Atlántico Norte. Había trabajado para JP Morgan durante muchos años. Y resulta que, según nos cuentan,
Edward Smith era un coadjustador tempore jesuita. Esto significa que no era sacerdote, pero era un jesuita de túnica corta, se llaman así, ¿no? Los jesuitas no son necesariamente sacerdotes. Los que no son sacerdotes sirven a la orden a través de su profesión. Cualquiera podría ser jesuita y no se conocería su identidad. Bueno, según este autor, Edward Smith sirvió a la orden de los jesuitas en su profesión de capitán de barco. Muchos puntos interesantes sobre el Titanic se discuten en una cinta de video hecha por National Geographic en 1986, y la cinta de video se titula Los secretos del Titanic. Cuando el Titanic partió del sur de Inglaterra el 10 de abril de 1912, Francis Brown, el maestro jesuita de Edward Smith, abordó el Titanic. Este hombre era el jesuita más poderoso de toda Irlanda y respondía directamente al general de la orden de los jesuitas en Roma. Y la cinta del video dice lo siguiente: un sacerdote de vacaciones, el padre Francis Brown, captó estas conmovedoras instantáneas de sus compañeros de viaje, la mayoría de ellos en un viaje a la eternidad. Al día siguiente, el Titanic hizo su última parada frente a la costa de Queenstown, Irlanda. Aquí las licitaciones sacaron a los últimos pasajeros, en su mayoría inmigrantes irlandeses, se dirigían a nuevos hogares en América. Y aquí desembarcó el afortunado padre Brown. El padre Brown sorprendió al capitán Smith mirando desde el puente del Titanic al borde del destino. Esto es lo que dicen el video de Los secretos del Titanic de National Geographic, que es del año 1986. Y ahí está la tradición jesuita en su máxima expresión. Tenemos al provincial, padre Francis Brown, que aborda el Titanic, fotografía a las víctimas, con toda seguridad informa al capitán sobre su juramento como jesuita, y a la mañana siguiente se despide de él. Esto también está en Asesinos del Vaticano de Eric Phelps. Brown habló con Edward Smith una última vez exactamente lo que se suponía que tenía que hacer en las aguas del Atlántico Norte. El jesuita general le dijo a Francis Brown, que era el provincial, lo que iba a suceder. Brown luego le dice a Smith y el resto es historia. En el libro La huella de los jesuitas de R.W. Thompson dice lo siguiente: para Edward Smith, el jesuita general es el dios de la sociedad jesuita y nada más que su toque eléctrico puede impulsar a sus cadáveres a la vida y a la acción. Hasta que él habla, son como serpientes enroscadas en sus tumbas invernales, sin vida e inactivas. Pero en el momento en que da la orden, cada miembro se pone instantáneamente en pie, dejando inconcluso lo que pueda haberlo ocupado, listo para asaltar a quien quiera que necesite que lo asalte, y para golpear donde quiera que dirija un golpe para ser golpeado. Edward Smith recibió la orden de hundir el Titanic, y eso es exactamente lo que hizo. Por mandato de Dios y el jesuita general, es lícito matar al inocente, robar, cometer toda lascivia, porque él, el Papa, es señor de la vida y de la muerte y de todas las cosas, y así cumplir con su mandato es su deber. Esto está en las instrucciones secretas de los jesuitas, de W.C. Brownlee. También el libro La historia de los jesuitas, de J.B. Nicolini, dice: no hay registro en la historia de una asociación cuya organización haya permanecido durante 300 años sin cambios por todos los asaltos de los hombres y el tiempo, y que haya ejercido una influencia tan inmensa sobre los destinos de la humanidad. El fin justifica los medios, es su máxima favorita, y como su único fin es la orden por mandato suyo, el jesuita está dispuesto a cometer cualquier crimen. Recordemos el juramento que se hace para formar parte de la orden de los jesuitas. Eso está en un video en el canal y está en varios libros también. Bueno, ahí hacemos mención. Bueno, entonces cuando una persona hace el juramento está ligada a su maestro hasta el día en que se muere. Edward Smith se había convertido en un hombre sin voluntad ni inteligencia en ese punto. Cometería cualquier crimen que la orden quisiera que cometiera. Edward Smith había sido requerido
para el martirio, digamos. Esa noche a bordo del Titanic, Edward Smith conocía su deber, estaba bajo juramento. El barco había sido construido para los enemigos de los jesuitas o de los Illuminati, más precisamente. Después de 3 días en el mar, con solo un par de anteojos para el puente, es decir, un par de binoculares, Edward Smith impulsó el Titanic a toda velocidad, 22 nudos, en una noche oscura, sin luna, a través de un gigantesco campo de hielo de casi 80 millas cuadradas de área. Y Edward Smith hizo esto a pesar de al menos 8 telegramas advirtiéndole que fuera más cauteloso porque iba demasiado rápido. ¿Semejante capitán necesitaba esa advertencia? Había estado viajando por esas aguas durante 26 años. Sabía que había icebergs en esa zona. Pero 8 advertencias no detuvieron a este hombre que estaba bajo juramento y bajo órdenes de destruir al Titanic. Lo absurdo de advertir al veterano capitán Edward Smith repetidamente en la trágica noche del Titanic que reduzca la velocidad es casi ridículo. El hecho de que Smith nunca escuchó ni prestó atención a las advertencias es una locura. Pero bueno, fue lo que pasó. Cuando tiraron los botes salvavidas al agua, bueno, mucha gente murió. En el caso de estos 3 opositores a la Reserva Federal, en el caso de Astor, la esposa se subió al bote salvavidas y se salvó, mientras que John Jacob Astor pereció en las aguas del Atlántico Norte. No había suficientes botes salvavidas, eso ya lo sabemos. Y muchos de ellos solo estaban medio llenos con mujeres y niños. Para evitar que los cargueros cercanos respondieran con la ayuda, las bengalas de socorro eran blancas, como dijimos, cuando tendrían que haber sido rojas. Claro, los cargueros veían las bengalas blancas y lo que pensaban era que estaban indicando que todos estaban de fiesta. Bueno, así que ahí tenemos el cuadro pintado con todo lo que pasó, con todo lo oscuro que esto fue, más allá de las muertes que hubo, que ya de por sí eso es un desastre. Pero a eso le tenemos que sumar que el barco podría haber sido cambiado, vamos a ponerlo así en potencial porque no tenemos las pruebas suficientes. Hay bastantes pruebas a favor, también hay pruebas que lo refutan, entonces vamos a ponerlo como una teoría, ¿no? Que cambiaron al barco para hacer un fraude con los seguros. También que cambiaron el barco porque además de poder hacer este fraude, el Titanic no estaba listo y no les convenía, obviamente, cancelar y tener que devolver el dinero. Además de todo esto, bueno, había gente muy importante a bordo que se retira a último momento, que no se presenta directamente, no hace el viaje, incluido quien lo construyó, alegando cosas que resultaron ser falsas. Entonces, pero sí lo abordan los 3 opositores a la Reserva Federal que mueren en esto. Entonces, sabiendo que ellos estaban en la nómina para subir, aprovechan a hundir un barco que les sirve para hacer un fraude de seguros, que además les sirve para poder zarpar, porque el que tenía que salir de todas formas no estaba listo y eso les iba a implicar una, digamos, al menos iban a quedar mal porque en todo caso lo tendrían que posponer la salida, digamos que no la cancelaran sino que la pospusieran. Bueno, ya veníamos mal, entonces ya ahí ya tenemos 3 cosas concatenadas que a ellos los favorecen. Después, claro, está el tema de decir, bueno, ¿cómo es que hacen, cómo terminan hundiendo el barco? Porque finalmente al barco hay que hundirlo.
para lograr tanto el fraude como el asesinato de estas 3 personas. Salvo que pensaran envenenarlas en alta mar, que quizás esa haya sido otra posibilidad. O que hayan tenido un accidente y se hubieran caído por la borda, porque también podrían haber pensado en eso, no lo sabemos. Pero bueno, ¿cómo se hacía? Algunos hablaban de que había habido una especie de bomba o de una especie de misil subacuático. Bueno, la cuestión es que, según varios autores, el propio capitán, que es lo que nunca se entendió, y por eso muchos negaban lo de que haya chocado contra un iceberg, porque realmente es imposible que un capitán con esas capacidades y esa experiencia chocara contra un iceberg. Pero claro, la explicación es que lo hizo adrede. Y uno se pregunta, ¿cómo lo puede hacer adrede y morir él? Porque él murió con su barco como todo capitán. Pero claro, si tenemos en cuenta que respondía a los jesuitas y que pertenecía a la orden jesuita, bueno, termina explicándose todo. Muchos dirán que es muy rebuscado, muy traído de los pelos, y sí, es muy rebuscado. Pero ya sabemos por experiencia que estas cosas pasan, sobre todo cuando hay cierta gente detrás. La realidad, el resultado final, que en definitiva es lo que importa, es no solo la gente que murió, porque si hubiera sido simplemente un accidente, de todas formas hubieran fallecido. O sea, dejando la tragedia en sí al margen, esto hizo que se creara la Reserva Federal. Poco tiempo después empezara la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿casualidades? Sabemos que no existen. Entonces, esto cambió el rumbo de la humanidad, porque aunque estemos hablando de un sistema de bancos en Estados Unidos, sabemos que esto tuvo su implicancia en todo el mundo, ni hablar de la Primera Guerra Mundial. Entonces, si parece retorcido y uno no quiere creer en que esta trama haya sido así, sí hay que quedarse con lo último, con la conclusión, con el resultado de esto, con qué es lo que terminó pasando, la creación de la Reserva Federal, y eso es más que un hecho. Además de todos los hechos mencionados que están documentados, ¿no es cierto? Pero esto, ahí lo tenemos. Y sabemos que quienes lo fundaron, quiénes eran. Y sabemos su relación con la camarilla. Entonces, es sumar simplemente cada cosa y la cuenta da perfecta. Bueno, y finalmente se salieron con la suya, lamentablemente, y pasó lo que pasó y se lamentó lo que hubo que lamentar, que es la muerte de tanta gente, este sacrificio, porque esto es lo que fue un sacrificio en el sentido real de la palabra, es decir, sacrificar gente, no en el otro sentido que a veces se utiliza la palabra, porque lamentablemente todo es una gran mentira, pero la muerte de estas personas fue una gran realidad y además, si hubiera sido un accidente, bueno, es una calamidad que puede suceder, pero que haya sido para matar a 3 personas para instaurar un sistema, claro, se llenaron de dinero, no solamente al instaurarla, sino que durante todo el tiempo que funcionó, le quitaron el dinero a la gente. Bueno, estafaron, eso es una estafa directamente. Entonces, ¿hasta qué punto llegan, no? ¿Hasta qué punto llegan? Es realmente muy triste. Uno está acostumbrado a conocer esto a través de las películas y demás, y ya de por sí a uno le da mucha pena lo que pasó. Y si nos ponemos a pensar que encima de todo eso no fue un accidente, no fue una calamidad, no fue algo natural, la cosa se pone mucho más turbia y es peor todavía. Entonces, realmente ahí vemos qué respeto puede tener esta camarilla, no solo por la vida, sino que
no tienen nada, están vacíos, esa es la palabra, están vacíos. Así que, bueno, seguimos adelante con el mapa. Este era un punto muy importante. Mucha gente ya sabe lo que pasó con el Titanic, que no era el Titanic, pero bueno, algunos escucharon por ahí, pero no tienen los detalles. Así que bueno, es un punto muy importante porque además es algo que todos conocemos. El hundimiento del Titanic es algo que es masivo, se hizo masivo a través del cine. Así que es algo que genera interés. Así que, bueno, bien vale aclarar qué es lo que pasó, qué es lo que hicieron, quiénes fueron y qué obtuvieron con todo esto.